En este vídeo te voy a explicar una estrategia que no habrás visto antes, ya que utiliza el canal gaussiano y es una estrategia muy interesante para cualquier tipo de franja temporal. Sobre todo operaciones intradía, aunque también funciona para operaciones swing. Y lo mejor de todo, funciona en mercados forex, metales y también criptomonedas. Así que sin más, vamos paso a paso a destripar esta estrategia. Lo primero, como siempre, nos vamos a TradingView y añadiremos dos indicadores gratuitos a la plataforma. Inicialmente, la estrategia lo hacía con tres indicadores, el CCI y el MACD FOSI, pero como TradingView ha cambiado su política, te busca un indicador que ya engloba estos dos para que no tengas que hacer nada y puedas explotar la estrategia sin tener que preocuparte por la cuenta. El primer indicador que vamos a buscar es el Gaussian Channel, aquí, Donovan Wall. Y lo que vamos a hacer es nos vamos un momento a parámetros y en poles de 4 lo vamos a pasar a 2 y vamos a quitar el bar color para que no nos modifique las velas. Perfecto. El canal gaussiano está compuesto como si fuesen tres medias que van de alguna manera de forma conjunta. El extremo superior es nuestra resistencia y el extremo inferior nuestro soporte. Comúnmente se ha dado más a conocer desde el mundo de las criptomonedas por ser un indicador un poco a modo de observación de la tendencia de ese mercado. Es decir, cuando estaba por encima del extremo superior se consideraba una tendencia alcista y cuando estaba por debajo se consideraba una tendencia bajista. Para nosotros, la línea central es el valor medio del precio del activo, que es lo que de por sí es, y luego la línea superior nos va a hacer de resistencia y la inferior de soporte. Ya veréis exactamente para qué. Cuando en el canal gaussiano vemos un color verde, significa que el mercado va hacia una tendencia alcista, mientras que cuando lo vemos en color rojo, significa que el mercado está en una tendencia bajista. El siguiente indicador que vamos a añadir es el CCI, VIX y MACD, pero vamos a eliminar y toquetear bastante para poder adaptarlo, ya que el VIX pues no nos hace falta y del CCI y el MACD necesitamos apenas dos parámetros. Pero como he dicho, es más que nada para que a la cuenta lo puedas hacer con dos indicadores si tienes la cuenta gratuita. Venimos aquí, vamos a quitar este Zado, el background color, el MACD lo dejamos, signal line, cross, aquí nivel, quitamos este sí lo añadiremos y lo ponemos en el 0 para que tengamos una línea. En el horizonte el 200 y el más 200. A ver, y el MACD lo que vamos a hacer es ponerlo todo, yo creo, del mismo color. Sería lo mejor. Arriba este lo vamos a poner todo también del mismo color. Para no liarnos. Vale, una cosa así. Aunque yo lo pondría así, modo línea. Se vea un poco más. Vale, perfecto. En el gráfico se pueden observar tres zonas, el más 200, el 0 y el menos 200. El 0 sería una zona intermedia, una zona nula, donde el indicador no está haciendo uso de nada, no nos está indicando nada, ¿vale? Digamos que el mercado está en equilibrio, por decirlo de alguna manera. La zona del 0 al 200 nos está indicando que estamos en una tendencia alcista o está a punto de iniciar una tendencia alcista y del 0 al menos 200 nos está indicando el inicio o que está transcurriendo una tendencia bajista. Si vemos el gráfico, a la que prácticamente sobrepasan los puntos, los límites de más 200 y menos 200, muy pronto vuelve a introducirse dentro de los límites, por lo que también es una muy buena oportunidad para entrar al mercado, ya sea en compras, si está por debajo del 200, o en ventas, si está por encima del más 200. Aunque ojalá fuese tan fácil, ya que lo parece, pero no lo es. Entonces, un poco resumidas cuentas, cuando el indicador CCI está por encima del 0, significa que estamos en una tendencia alcista donde vamos a abrir compras, pero tienen que estar el MACD y el CCI. Por el contrario, cuando la señal de CCI esté por debajo del 0 hasta el menos 200, junto con la línea de MACD, lo que significará es que estamos en una tendencia bajista donde vamos a abrir las ventas. El CCI al final lo vamos a utilizar a modo de filtro para confirmar las entradas de sobrecompra y sobreventa. Venga, vamos con los ejemplos prácticos y vamos con el primer caso para compras. 1. El canal gaussiano debe de haber pasado de rojo a verde. En este caso ya ha pasado, puede ser aquí o puede ser después, no pasa absolutamente nada, no tiene por qué ser en el preciso instante en el que cambie, ¿vale? Aquí ha dado la casualidad de que se cumplen las condiciones. Esta sería la primera. La segunda, el MACD debe estar en la zona superior a la línea del 0. El MACD, que es la línea de color verde, debe de estar en la zona superior al 0, es decir, entre el 0 y el más 200.
esta también se cumple. La tercera es que el CCI debe estar también en la zona superior, es decir, entre el 0 y el 200. Vemos que está por encima, pero no ha llegado a pasar por el 200. Así que, una vez se cumplen estas tres condiciones, es el momento de abrir una operación en la vela en el momento que cierre, y con un reward ratio aproximado de 1:1, no vamos a abrir más, vamos a ser bastante conservadores. Entonces vamos a ver qué tal se da la operación. Bueno, esta ha sido súper rápida. Apenas en 3 horas ya se ha dado positivo, así que genial y perfecto. De hecho, bueno, aquí ya ha pasado, no sería la condición, no se da para volver a abrir otra compra, porque digo, bueno, si aún el CCI está aquí y el MACD, aún podríamos volver a abrir otra operación en compras, pero ahora mismo la verdad que ya no interesa. Vamos con otro ejemplo, en este caso también para las compras. Se han vuelto a dar otra vez los tres casos. La primera, el canal gaussiano ha pasado de rojo a verde, vuelve a coincidir que es justo en el momento del cambio, pero no pasa nada si es posterior a ello. Y después lo que tenemos es que la línea del MACD, que es la verde, y la del CCI, que es azul, están dentro de la franja entre 0 y el 200. En este caso, cogemos. Y si esto se cumple, la vela de cierre, volvemos a abrir otra operación con un reward ratio de 1. Así que vamos a ver qué tal se da la operación. Venga, una vez más se ha vuelto a dar la operación en positivo en prácticamente 4 horas. Así que perfecto. Venga, para cambiar un poco de mercado, vamos con un ejemplo para las criptomonedas aquí. Como puedes observar, ya hace un rato que ha cambiado. Sí que es verdad que la temporalidad la hemos pasado a 30 minutos, pero aquí ya ha cambiado hace un poquito más de tiempo. Así que se vuelve a dar las condiciones de que el canal gaussiano está en verde y ambos indicadores están en la zona entre el 0 y el 200. Así que nuevamente vamos a abrir una operación con un reward ratio de 1:1 y vamos a ver qué tal funciona. Mira, como podéis observar, lo que siempre comento con las criptomonedas, ¿se ha dado un positivo? Sí, y muchísimo. Es decir, esto podría haber sido un reward ratio de más de 4. Es decir, una auténtica barbarie. Pero observa una cosa. Ha estado a punto, pero a punto de tocar el stop loss. Esto es, una vez más, el ejemplo de volatilidad que tenemos en el mundo de las criptomonedas. Un mercado que no me gusta del todo operar, pero como siempre comento, la posibilidad siempre está. Y de darse, se dan. Pero al igual que pasa esto, tal cual, a la siguiente media hora se te va para abajo y hasta luego a la operación. Venga, vamos con el primer ejemplo para las ventas. Volvemos a entrar otra vez en el mercado del Forex. Y en este caso, ¿qué es lo que tenemos? El canal gaussiano ha pasado de verde a rojo. Aquí vuelve a coincidir, que acaba de ser ahora, pero vuelvo a repetir que puede ser que no tenga que ser justo en el momento en el que cambia de verde a rojo, sino que puede haber pasado un tiempo que no pasa absolutamente nada. Y luego tenemos el MACD y el CCI que están dentro de la franja entre el 0 y el menos 200. Así que es el momento de abrir una posición en corto en el cierre de la vela. Aproximadamente más o menos abrimos un punto. Y vamos a ver qué tal se da la operación. Bueno, finalmente se ha dado una vez más la operación, pero ha ido muy justa. Así que nada, al final se ha dado, pero a veces pasa que las operaciones no se dan del todo y puede ser perfectamente que toque el stop loss. La estrategia no es perfecta, pero en este caso se ha dado justo por los pelos. Venga, vamos con otro ejemplo, en este caso el euro dólar. Tenemos otra vez la misma condición, el canal gaussiano ha pasado a rojo y la línea del MACD y del CCI están en la zona entre el 0 y el menos 200. Así que es momento de abrir una operación y ver qué tal será. Bueno, de nuevo se vuelve a dar en positivo la operación. Ha vuelto a tardar un ratito con un drawdown mínimo, así que tal cual la línea de la operación perfecta. Venga, y vamos con un último ejemplo para las ventas donde se vuelve a dar las condiciones. Ha vuelto a cambiar el canal gaussiano de verde a rojo y la línea de CCI y del MACD están en la zona entre el 0 y el menos 200. Así que vamos con una posición en corto con un riesgo-beneficio de 1. Vamos a ver qué tal se da. Y una vez más, la operación se ha vuelto a dar en positivo, aunque, como puedes observar, prácticamente ha hecho un drawdown super bestia y casi nos toca el stop loss. Así que dentro de los riesgos se ha dado bien, pero podría haber fallado fácilmente. Pero bueno, se nos ha dado positivo. Aquí nos han dado todos los aciertos. Ha sido una estrategia que tenemos una potra increíble, pero tened en cuenta
que no siempre se dan y que en muchas estrategias, tal y como hemos subido en el canal, nos fallan. Así que tenlo en cuenta para futuras estrategias, que no todas son perfectas. Hay que buscar el mercado, la temporalidad y todo para tener la mayor efectividad. Como siempre, cualquier duda me lo pones en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.